¿Sabías que más del 70% de los paros cardiorrespiratorios en pediatría se deben a causas respiratorias y no cardíacas? En las urgencias, cada intervención cuenta. Identificar el paciente pediátrico en paro cardiorrespiratorio, iniciar compresiones de alta calidad y ventilaciones efectivas pueden marcar la diferencia entre el retorno a la circulación espontánea o el no retorno. Hola, urgenciómanos, bienvenidos a Sala de Choque, donde hablamos sobre urgencias. El día de hoy te daré los puntos claves del RCP pediátrico, que todo médico urgenciólogo debe dominar. Número 1. Reconocer el paro. Al realizar la evaluación de un paciente pediátrico, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si el niño responde. Si el niño no responde, no llora y no se queja, entonces es probable que el niño esté en paro cardiorrespiratorio. Y para confirmarlo debemos evaluar si respira normalmente y si tiene pulso. Para evaluar la respiración debemos observar si el tórax se expande. Esto lo haremos al mismo tiempo que evaluamos el pulso. Tenemos que palpar la arteria carótida en niños y la braquial en los lactantes, siempre del lado más próximo para evitar cruzar nuestros brazos. Esta evaluación se hará en más de 5 segundos, pero en menos de 10 segundos. Si el niño no respira y no tiene pulso, entonces está en paro cardiorrespiratorio. Recuerda que el jadeo o el boqueo es un signo de paro. Número 2. Activar el sistema de emergencias. Si estás solo y presenciaste el colapso, debes activar primero el sistema de emergencias. Si estás solo y no presenciaste el colapso, tienes que dar 2 minutos de reanimación cardiopulmonar antes de salir a pedir ayuda. En RCP pediátrico, la prioridad puede cambiar según si fue presenciado o no. 3. Compresiones de alta calidad. Las compresiones de alta calidad se deben realizar a una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto, con una profundidad de al menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, que es 5 centímetros en niños y 4 centímetros en lactantes. Debemos permitir una reexpansión torácica completa antes de volver a comprimir y debemos minimizar las interrupciones. La técnica que utilizaremos para realizar las compresiones en lactantes se usan 2 dedos cuando hay un solo reanimador o pulgares rodeando el tórax si son 2 reanimadores. Los dedos se colocarán en el centro del tórax, en el esternón, un dedo por debajo del nivel de las tetillas. En niños mayores, 1 o 2 manos según el tamaño del niño y del reanimador, y se colocará la palma en el centro del tórax, en el esternón a nivel de las tetillas. Recuerda que la calidad de las compresiones es más importante que cualquier medicamento. 4. Ventilación efectiva. Si hay un solo reanimador, se deben hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si son 2 reanimadores, se debe de hacer 15 compresiones y 2 ventilaciones. Previo a las ventilaciones, se debe abrir la vía aérea y esto se logra con la técnica de extensión cervical, con la maniobra frente-mentón, que consiste en presionar la frente con una mano y levantar el mentón con la otra. Para realizar las ventilaciones, se debe colocar la bolsa válvula mascarilla con un sello adecuado en C y en E con una sola mano como se muestra en las imágenes. Y con la otra mano presionaremos la bolsa para administrar el oxígeno con duración de 1 segundo por cada ventilación. Si tenemos oxígeno al 100%, hay que administrarlo. 5. Uso del DEA. Utiliza el desfibrilador tan pronto como esté disponible. No importa que aún no se haya terminado el ciclo de RCP. Al tenerlo disponible se utiliza y a partir de ese momento sigue las instrucciones del DEA. Coloca los parches pediátricos si están disponibles. Si no tenemos parches pediátricos, entonces utiliza los parches del adulto, cuidando que no se toquen entre ellos. Recuerda que los parches no se deben cortar. En pacientes muy pequeños, se coloca un parche en el centro del tórax anterior y el otro en la parte posterior. Los ritmos que se tratan con desfibrilación son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Recuerda que desfibrilar rápido aumenta la sobrevida en pacientes con ritmos desfibrilables. Número 6. Causas reversibles y causas comunes. En pacientes pediátricos, las causas más comunes de paro cardiorrespiratorio son la hipoxia, el shock, el trauma y la sepsis.
debemos utilizar el enfoque de las H's y las T's si el paro es persistente. Recuerda que la frecuencia y la profundidad de las compresiones se deben monitorear y la RCP de alta calidad no se reemplaza con nada. En resumen, debemos, número 1, reconocer el paciente en paro cardiorrespiratorio. Número 2, activar rápido el sistema de emergencias. Número 3, iniciar las compresiones de alta calidad. Número 4, realizar ventilaciones efectivas. Número 5, utilizar el DEA tan pronto esté disponible. Y número 6, buscar las causas reversibles. Cuéntame, urgenciómano, ¿estás listo para iniciar RCP pediátrico en tu sala de choque? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y si quieres conocer más sobre planes de líquidos en pediatría, no te pierdas este video. Y bueno, esto es todo por hoy. Si este video te ayudó a comprender los puntos claves y los pasos iniciales del RCP pediátrico, te invito a darle like, a suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides unirte a nuestras membresías donde podrás acceder a talleres mensuales y pasar por la tienda virtual donde podrás adquirir productos digitales que te facilitarán tu práctica diaria. Gracias por llegar al final de este video.